y los que resuelvan los propuestos, si bien la mayoría indica qué camino seguir y de alguna manera ustedes encararon y no pudieron resolverlo, nos envían la consulta, pero obviamente, como siempre, la consulta es sobre el ejercicio resuelto, o sea, resolviendo ustedes y planteando la duda a partir de lo que hicieron. Para... ¿Sí? ¿Te escucho? El libro del sábado le mandé una consulta al profesor Ariel y no me contestó. ¿Quién habla? Enrique Fa. ¿Hola? No te estoy viendo. Ah, ahí está, Enrique Fa, ahí está. Sí. Mandé el sábado, creo, un correo y no me contestó. Sí, yo esta semana, ayer tampoco lo tuve contacto, pero consulta de qué era, de la teoría o de algo de la cursada. Creo que era del problema propuesto 1 de la unidad 4. Problema, este es uno de la unidad 4, de la que estamos para hacer ahora. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, no, el primer propuesto. sí, no, seguramente te va a contestar, porque lo que pasa es que todavía estamos terminando, así capaz que mañana que nos sentamos con el tema de las asistencias, ahí le hago ver eso y también capaz te mando alguno de si no te contestó porque no lo hizo. Pero sí, está perfecto. Gracias por avisarme, que ya noté eso, Enrique. Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio. Antes que nada, ustedes vieron que en la página hay unos zip, unos archivos comprimidos que dicen libros 1 hasta el 9. Allí se fueron incorporando, bibliografía, pueden bajarla completa y de lo que vamos a ver ahora lo van a poder ver en el MASE. El MASE es buenísimo, el MASE tiene prácticamente todo lo que vimos en la parte de elasticidad, está ahí, es muy lindo el libro y tiene una pequeña teoría, o sea que es uno de los recomendados junto con el Malvern. Después también está el Ortiz Berrocal, que el Ortiz Berrocal es didáctico y muy sencillo de leer. Y después también en la misma línea está este que se llama Chávez, que tiene esta tapa así. Así tiene, es un problema resuelto de mecánica del medio continuo. Para todo lo que sean ejercicios, anda bien. Tiene mucha variedad en todos los temas. Y después también están todos los libros de los cuales se sacaron los ejercicios propuestos. Está la resolución de muchos de ellos y el planteo o la parte teórica. Ustedes ven que al final del capítulo 5 está la bibliografía y ahí dice cuáles son todos los libros que se siguieron, que son estos que están acá. El apéndice 7 también está muy bueno de mirar, si pueden. Este que está acá. Todo este apéndice. Y acá está. Todos estos libros están ahí en el... Ahora se agregaron. El Korsunsky, el Elnarsky, bueno, el Bower ya lo conocían, el Ura ya lo conocían, pero todos son más específicos del tema que trata el problema, pero no son muy difíciles de leer y con los que ustedes ya vieron de la materia lo pueden leer tranquilamente.
y mucho de lo que tienen acá en los ejercicios propuestos es un extracto de alguna sección de esos libros. Así que, bueno, entonces el MASE, los libros esos, y vamos a arrancar. A ver qué estamos. Me fui. Ahí está. Vamos a arrancar por el primero. El primer ejercicio de los problemas de relación de información dice: dado el siguiente tensor de tensiones, en el que se considera nula toda deformación en la que interviene el eje 3, está hablando de deformaciones, nos da un tensor de tensiones y nos pide determinar las deformaciones ocasionadas, suponiendo que es válida la ley de Hooke generalizada, y verificar si se cumplen las condiciones de compatibilidad para el estado de deformación derivado del estado de tensión, que ahí se detalla. Bueno, acá tenemos varias cosas. Primero, nos dice que se considera nula toda deformación en la que interviene el eje 3 porque es un estado plano de deformaciones. El estado plano de deformaciones habíamos visto que era aquel que restringía los movimientos, los desplazamientos y las distorsiones con respecto a un eje que en general era de una dimensión muchísimo mayor que los otros dos. Y es el caso típico de presas, tuberías, en los que una dimensión es mucho mayor que las otras y las cargas aplicadas siempre están en el plano normal a este eje que se desprecia o se deja de considerar. Lo que torna al problema un estado plano, en este caso, plano de deformaciones. Pero vemos que acá nuestro tensor de tensiones es, podríamos decir, tridimensional, porque tiene componentes según el eje 3. Pero en realidad esa componente según el eje 3 no es debido a un esfuerzo propio del campo o de las solicitaciones aplicadas, sino que surge a partir de la condición de deformación nula en el eje longitudinal. Entonces, resulta una combinación lineal de las, o sea, tau 3 termina siendo una combinación lineal de tau 1 y tau 2. Por lo que nosotros podríamos despreciar en la consideración del estado tridimensional y trabajar solamente con el estado plano, sabiendo que va a existir una tensión en el sentido longitudinal, pero que va a poder ser obtenida a partir de las tensiones en los restos del elemento, en los elementos restantes de la traza del tensor de tensiones. Y como suponemos que es válida la ley de Hooke, tenemos ahí cuál es la ley de Hooke, y verificamos. Primero, ¿cuál es el tensor de deformaciones? El tensor de deformaciones termina siendo epsilon 1 igual a 1 más mu por tau 1 sobre e menos mu por la suma de los tau sobre e, y epsilon 2 igual a 1 más mu por tau 2 sobre e menos mu por la suma de los tau sobre e. Y epsilon 3 debería ser lo mismo, 1 más mu por tau 3 sobre e menos mu por la suma de todos, pero sabemos que es igual a 0, y de ese planteo de igual a 0 es que nos sale esta relación de tau 3 con tau 1 y tau 2. Y gamma 1, 2 es 2 por 1 más mu de tau 1, 2 sobre e. Bien. ¿Qué deberíamos obtener de aquí? Las deformaciones, o sea, el tensor de deformaciones. El tensor de deformaciones, si aplicásemos esta formulita, nos saldría de esta manera. Epsilon 1, el tau 1 por 1 más mu sobre e, el epsilon y después más mu sobre e por la suma de los tres, nos termina dando este valor del epsilon 1, 1, que si lo derivamos con respecto a
a x2, nos va a quedar menos 6 sobre 1 más mu sobre e por x2, más mu sobre e de 4 por 1 más mu por x2. Y por el mismo lado, epsilon 2, 2, lo mismo, en lugar de hacer con epsilon 1, 1, perdón, con tau 1, 1, hacemos con tau 2, 2, menos, esto termina siendo igual, y derivamos con respecto a x1. ¿Para qué hacemos esto? Para verificar después la compatibilidad. Entonces, pudimos determinar epsilon 1, epsilon 2 y gamma 1, 2. ¿Cómo? Con esta formulita. Epsilon 1, epsilon 2 y gamma 1, 2. El 24 sale de factor común y en realidad después tampoco nos afecta para cuando queramos hacer la igualdad de la única ecuación de compatibilidad en estado plano. La única ecuación de compatibilidad en estado plano que nos va a quedar va a ser esta. Que la derivada segunda de la distorsión con respecto a los dos ejes es igual a la derivada segunda de epsilon 1 con respecto a x2 dos veces, más la derivada segunda de epsilon 2 con respecto a x1 dos veces. Vimos recién que la derivada segunda de gamma 1, 2 con respecto a x1 y a x2 es fácil porque solamente tiene elementos lineales de x1 y x2, o sea que nos queda el factor que multiplica x1 y x2, o sea, menos 4 por 1 más mu sobre e. Y la derivada de epsilon 1 con respecto a x2, a x2 dos veces, nos queda, si vemos acá x1 con respecto a x2, nos queda menos 6 por 1 más mu, y acá nos queda 4 por 1 más mu, con signo cambiado, menos 6 más 4, que si derivamos una vez más, nos va a quedar este 4 mu menos 6. Y si hacemos lo mismo para epsilon 2, epsilon nos queda así, y aquí nos queda 2, y aquí nos queda otra vez el mismo 4, nada más que ahora nos queda 2 y menos 4. Entonces nos queda así, 2 y menos 4. Sumamos todo y verificamos que, evidentemente, verifica la condición de compatibilidad. Quiere decir que nuestro tensor de deformaciones es un tensor válido porque reúne las condiciones entre sus componentes que nos impone la condición de compatibilidad. Y también vemos que este tensor de deformaciones vino de un tensor de tensiones, provino de un tensor de deformaciones, fue derivado a partir de un tensor de deformaciones que estaba definido por un campo, o sea que nuestro tensor de tensiones también es válido para definir el campo. Habíamos hecho unos ejercicios en los que verificábamos directamente sobre el tensor de tensiones a partir de la ecuación de la ecuación diferencial de equilibrio, haciendo la suma de las variaciones con respecto a X, con respecto a Y, según los distintos ejes, y que nos tenían que dar iguales a 0 o iguales a el componente en ese sentido, o en esa dirección, de la fuerza de masa de los X1, la fuerza ¿cómo se llama? Las fuerzas B. Bien, ese es un ejercicio más que nada para verificar. Vamos a los ejercicios del Ortiz de Rocal. Vamos a hacer un recorrido de todos los ejercicios que el Ortiz de Rocal resuelve para relación de signo de formación, ley de Hooke generalizada. Le voy a dar, ya siendo las 4:20, el primer ejercicio, porque tenemos una clase que hacer express, como están viendo, que es dentro de todo sencilla comparada con las de los ejercicios propuestos.
no ha propuesto de los problemas especiales. Pregunta 1. En el análisis de tensiones dinámicas, ¿qué pasó? Y ahí viene. Bueno, arrancamos nuestros ejercicios. Van a ser 8 ejercicios, pero todos sencillos. Y van a ver que siempre es, dentro de todo, razonamientos similares. Tenemos una barra de sección 100 por 50 y longitud 2 metros, que se somete a una carga de 50 toneladas y experimenta un alargamiento de 1 milímetro. La contracción que sufre es de 0,007 milímetros. Entonces, nos piden estas 4 cositas. Determinar el módulo de elasticidad longitudinal, determinar el coeficiente de Poisson, la variación de la dimensión A, que es 100, y las dimensiones de la sección recta si se somete a la barra a una tracción de 40 toneladas. Bueno, a partir del alargamiento que conocemos, que es 1 milímetro, podemos sacar la deformación. La deformación sabemos que es la tensión sobre el módulo de elasticidad, y de ahí despejamos el módulo de elasticidad. Listo. Eso sale fácil. Directamente es módulo de elasticidad igual a tensión sobre deformación. La tensión la tenemos porque sabemos la fuerza, sabemos la sección, y la deformación también tenemos porque tenemos el alargamiento y tenemos el alargamiento y tenemos la longitud. Lo mismo para Poisson. Nada más que para Poisson decimos que la deformación transversal va a ser igual a menos mu por la deformación longitudinal, que era delta L sobre L. De aquí despejamos mu, y mu no termina dando. Analizando las deformaciones laterales, o las contracciones laterales, y la deformación longitudinal, igual a 0,28. Ahora, con este mismo razonamiento podemos hacer sobre A cuánto debería ser la variación de longitud, y nos queda que igual a menos 0,14. Solamente lo único que tenemos que hacer es, conociendo mu, aplicar en la misma fórmula anterior. Eso también se podría hacer para B. Sería el problema. Bien. Bueno, lo otro es más de lo mismo. 4.2. Ahora vamos a tener una placa que tiene un espesor constante y se lo somete a un estado de tensional tal que las tensiones principales tienen estos valores. O sea, es un estado plano de tensiones. Tenemos una placa en los cuales le aplicamos según un plano. El estado plano de tensiones que nos decía que cuando una de las dimensiones era muy chiquita con respecto a las otras y no tenía esfuerzos según, o variaciones del esfuerzo según el eje normal a ese plano, podíamos no considerar esa dimensión y solamente tratarlo como un estado plano, y en este caso de tensiones. Bien, en el estado plano de tensiones lo que tenemos es que en el tensor de tensiones, en sigma 3 va a ser igual a 0. Pero, al igual que nos pasó en el estado plano de deformaciones, la deformación no va a ser 0 en ese sentido. Va a ser 0 a tensiones, pero la deformación no va a ser 0. Pero la deformación tampoco va a ser una deformación independiente en el eje 3, sino que va a ser una combinación lineal de las deformaciones en los ejes 1 y 2. ¿Qué nos pide? La variación del área de la placa y la deformación unitaria, la deformación del espesor. Bien, entonces,
La variación del área de la placa la vamos a sacar a partir de conocer las variaciones, o sea, las deformaciones de los lados. La deformación de los lados aplicando Hooke generalizado va a ser 1 sobre por sigma 1 menos 2 menos mu por sigma 2, y nos da estos dos valores de deformación, que si hacemos un análisis restando la deformación después de la deformación con antes de la deformación, nos da este incremento del área. Y el otro punto que nos pide, que es la deformación del espesor, la podemos sacar directamente como epsilon 3. Y como epsilon 3, sabemos que vamos a tener acá sigma 3 igual 0, nos va a quedar solamente que es menos esto, y ahí tenemos la deformación según el eje transversal o normal a la placa. Tenemos que sigma 1 y sigma 2 son de tracción, por lo tanto, la variación del área de la placa es positiva, pero la variación del espesor de la placa es negativa, porque el espesor disminuye. Bien. Este es el ejercicio que coincide con el ejercicio número 2 de la guía nuestra. Y también lo van a ver en muchos lados, por ejemplo en el Chávez que les estuve comentando. A ver si lo tienen por acá, que es el otro ejercicio. Bueno, no está acá. Capaz que no está en el Chávez, ¿verdad? No, me parece que no está en el Chávez. Está en el Ortiz Barrocal nomás. Son ejercicios similares, por eso me confundí. No. Pero es igual a este nuestro. ¿Sí? Nos pide, en el bloque de hormigón de la figura, calcular la deformación volumétrica. Este es un ejercicio que es muy sencillo, que tienen que tener en cuenta algunas consideraciones cuando empiezan el ejercicio, sobre todo cuando descomponen estas fuercitas acá, y después es un ejercicio más de los que estuvimos haciendo recién. Si lo miran, es un ejercicio exactamente igual al de recién, nada más que con compresión. Recién teníamos una placa que se traccionaba según los lados, y que en el otro sentido tenía una deformación libre, o sea, era un estado plano de tensiones, pero en esta tenemos un cubito de hormigón que se comprime en dos direcciones perpendiculares con un mecanismo que está ahí detallado. Se aplica una fuerza, esa fuerza, si planteamos las condiciones de equilibrio, nosotros sabemos que si cortamos por aquí esta cuerdita, suponiendo que estos son poleas, si cortamos aquí tiene que haber una fuerza igual a la que está siendo ejercida al otro lado, o sea que tendríamos que componer las fuerzas, o sea que F y F se sumarían, ¿sí?, para dar una fuerza que es igual a F por raíz de 2. No se proyecta, o sea, no proyectan F, sino que tienen que sumar las proyecciones de F según ese sentido, porque aquí van a tener otra F igual, que también van a tener que sumar su proyección para calcular la componente según la dirección normal a la carita esta, que termina siendo la resultante. Porque si esto está en equilibrio, estas dos fuerzas tendrían que tener una resultante aquí que es soportada por una equilibrante proporcionada por el cubito.
Ese es el único inconveniente de este ejercicio. Parece por ahí medio tonta la aclaración, pero es un ejercicio que salió en un final este año y que cometieron... Hola. ¿Sí? ¿Te escucho? No sé, se quedó mal el micrófono. Cometieron el error en este punto, en la obtención de la resultante. Bien, resolvámoslo. ¿Qué tenemos? Siendo eje 2 y eje 3 y eje 1 el que está normal a la pantalla, la tensión de la sigma 1 va a ser igual a 0, la sigma 2 va a ser igual a sigma 3, va a ser igual a menos la fuerza sobre el área, que en este caso es un cubo, así que nos queda cuadrado. Y lo que nos pide es, acá es otra cosa. En este ejercicio nos está pidiendo la variación de volumen. ¿Sí? Nosotros sabemos que la dilatación cúbica es igual a la suma de las deformaciones según las tres direcciones. Y la podemos obtener a través de la ley de Hooke generalizada de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hacemos la ley de Hooke generalizada, por ejemplo, según esta forma, tenemos epsilon 1, acá tenemos sigma 1 y acá tenemos sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. No es esta fórmula la que me interesaría mostrarles. Espérense. A ver si ya tengo acá la formulita esa. Esta fórmula. Para epsilon 1 tenemos tau 1 más tau 2 más tau 3. Después epsilon 2, tau 2, tau 1 más tau 2 más tau 3. Y después en epsilon 3 tenemos tau 3, tau 1 más tau 2 más tau 3. Cuando sumamos estas tres que nos da la dilatación cúbica, sacando factor común 1 más mu, nos va quedando tau 1 más tau 2 más tau 3. Y acá de este lado, lo que sacamos factor común es tau 1 más tau 2 más tau 3 sobre E. Entonces nos va a quedar menos 3 mu. Y ahí nos queda el valorcito acá de 1 menos 2 mu. 1 menos 2 mu sale del 1 menos mu, del 1 más mu menos 3 mu. ¿Sí? Que es la fórmula de la dilatación cúbica. Y como nosotros sabemos cuánto valen sigma 1, sigma 2 y sigma 3, tenemos el valor de la dilatación cúbica. Y acá es donde viene por ahí también un posible error. Fíjense, en este ejercicio pide la variación volumétrica. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicar la dilatación cúbica por el volumen del cubo. ¿Por qué? Porque la dilatación cúbica es la variación del volumen sobre el volumen. No se queden acá. En el nuevo ejercicio posiblemente le pidan la dilatación cúbica. Bueno, ya sale derecho en la fórmula. En este lo que le pide es la variación de volumen. Esos son los dos puntitos que tienen que tener en cuenta acá. ¿Qué nos están pidiendo? Porque si bien acá no se comete ni un error si no consideran, digamos, o sea, terminan contestando una cosa que no es nomás, le dicen cuál es la dilatación cúbica, pero no cuál es la variación. Pero en este caso sí, la descomposición de fuerza es un error muy común, pero que lo que les digo, siempre lo que les sugiero, tómense 5 minutos más para analizar el problema, la pregunta, y después contesten. Porque al ser tan sencillo, lo siguen de largo y no se terminan de dar cuenta que hubo un error solamente en la consideración y hace que esté todo mal todo el resto del problema. Bien.
Este es el del cubito en el fondo del mar. Tenemos un cubito metálico de arista 20 centímetros, miércoles, un cacho así de cubito metálico, y lo tiramos al mar a una profundidad de 400 metros. Conocemos el módulo de elasticidad, conocemos el módulo de Poisson, el coeficiente de Poisson, y conocemos la densidad del agua de mar. Nos piden calcular la variación del volumen de ese cubo sumergido. Bueno, de entrada podemos conocer cuál es la presión a la que está sometida ese cubito. La presión va a ser ρ por h, digamos, que sería la densidad por G, por la altura, sería la profundidad, y aquí nos queda que termina siendo igual a una presión de 42,4 kilos por centímetro cuadrado. En todos estos libros, en este y en el Chávez también, consideran ¿cómo se llama? A la constante gravitatoria igual a 10. No se toma mucho el trabajo y por ahí entonces terminan intercambiando los valores de ρ y delta, o intercambiándolo. Hay que tener mucho cuidado por ahí nomás cuando uno va haciendo las unidades. Bueno, esto, si quisiésemos representar, aunque nosotros no lo vimos, en un círculo de Moore, sabemos que colapsa en un puntito, porque todas las tensiones son iguales y no hay tensiones tangenciales. Y la deformación volumétrica, la deformación según cualquiera de los dos lados sería igual a la tensión en un lado menos mu por la suma de las tensiones en el otro, que sería esto que está acá. Esta que está acá es la deformación según el eje 1 en este caso, que como tenemos es un sistema de fuerzas isotrópico, o sea, esférico, van a ser iguales. Y sacando la deformación de uno de los lados, podemos obtener la deformación cúbica, o sea, la dilatación cúbica, coeficiente de dilatación cúbica, que sería 3 veces esto. No tendríamos que hacer mucho trabajo en este caso. Y la variación de volumen, multiplicándolo por el volumen, nos va a quedar igual a esto que está acá. 192 milímetros cúbicos se reduce. Imagínense, eso tiene, ¿cuánto sería? 20 por 20, 400 por 20, 8000, y no sé, y se termina deformando 0,2, nada prácticamente, 0,2 centímetros cúbicos sería. Bien, pero vieron que es más de lo mismo. Lo único que tienen que tener cuidado es cuando plantean esto. No confundirse según una dirección, según otra dirección, la sumatoria, si le piden variación de volumen o si le pide deformación unitaria. Eso nada más. Uno más. Acá tenemos un cubito de 3×3×4 para el epípedo, que lo ponemos dentro de una cavidad de la misma forma y dimensiones, que las paredes son totalmente rígidas e indeformables. Sobre el lado A por B se le aplica a través de una placa rígida de peso y rozamiento despreciable una fuerza de 200 kilos que comprime el bloque elástico. Este es el ejercicio que en estabilidad 2 lo resolvíamos, o no sé si ustedes lo habrán visto, que le decíamos como el ejercicio de la moneda, porque es como
es el que utilizamos para acuñar moneda, que ponemos una porción de metal y le aplicamos una presión y es indeformable según los otros ejes y se acuña de esa manera la moneda. Y aquí vemos cuáles serían las fuerzas laterales que aparecen y la variación de altura. Obviamente, en este caso, un problema elástico. ¿Cuáles serían las fuerzas laterales? ¿Qué podríamos decir nosotros? Que la fuerza superior, esta que está sobre el eje Z, es conocida desde 200. Podemos conocer su tensión dividiendo por A y por B, y tenemos la tensión según el eje Z. Y sabemos también que es un estado un doble estado plano de deformaciones, que termina siendo un estado prácticamente unidimensional, porque nos queda variaciones de longitud según Y y según X. Esto está visto desde arriba, iguales a 0. Entonces, sabemos que van a ser iguales porque sigma nx sería este sería epsilon x, que es sigma nx menos mu por sigma ni más sigma nz. Cuando hagamos epsilon i, aquí sería sigma ni y aquí sería sigma nx. Y sabemos que esto es igual a 0. Pero también sabemos que nx es igual a sigma ni. Resolvemos y nos queda que sigma nx es mu sobre 1 menos mu de sigma nz. ¿Sí? Y estas son las relaciones que nos empiezan a aparecer cuando estamos restringiendo una o dos direcciones. Si empezamos a ver arriba, podemos ver qué pasa cuando restringimos una dirección. Lo mismo vamos a ver en ejercicio de abajo. Y en este caso, que restringimos las dos direcciones, nos queda mu sobre 1 menos mu. Entonces nos queda menos 200 sobre 21, que es sigma nx. Sigma nz era menos 200 sobre 9. Todas de compresión. Las fuerzas que se aplican sobre la cavidad, ¿cuáles serían? Tenemos que la cavidad esto tiene A por B, acá tenemos B por C y acá tenemos A por C. La fuerza va a ser la tensión por la superficie. En este caso, como A y B son iguales, A por C y B por C son iguales, y tenía siendo de 114 kilos la fuerza de compresión. O sea, obtuvimos la fuerza que se aplica sobre las paredes laterales a partir de considerar el desplazamiento de esas paredes laterales igual a 0, a partir de la aplicación de una carga normal. Chao. Bien. ¿Cuál es el acortamiento? Bueno, ahora que tenemos las tensiones según los tres ejes, podemos aplicar la deformación longitudinal según el eje Z. Tenemos sigma nz, tenemos sigma nx y sigma ni, o sea que por eso aparece el 2, y termina siendo menos 8,25 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? El acortamiento unitario. Teniendo el acortamiento unitario, que es la deformación según Z, podemos calcular la variación de altura. Y la variación de altura termina siendo de 0,033, multiplicando epsilon Z por C, que era la altura que tenía el paralelepípedo. Bien. Miércoles, que vamos rápido, yo no sé si estoy, como me parece que por ahí son conceptos que ya los vieron, pero que solamente hay que ver cómo se concatenan. Hay alguna cosita ahí en el medio que no entienden, me avisan, pero creo que está todo sencillo. Igualmente, tienen los libros, igualmente
pueden consultar, excepto Enrique Fa. Bien. Pregunta 2. ¿Qué es la onda elástica? Onda, onda, mala onda. Onda, onda, mala onda, elástica. Bien. 4.7. Últimos 4 ejercicios, chicos. Van a hacer todas unas variaciones de los mismos, que lo único que tienen que hacer es saber cuáles son las condiciones de borde a aplicar o de continuidad. Y por ahí hay una mezcla de condiciones de borde rígida con condiciones de borde relativas, como los ejercicios de errores de montaje que hacíamos en estabilidad 2. Acá tenemos un cilindro de acero rígido de radio 0,10 metros, donde introducimos un cilindro de caucho en este caso, que tiene mu 0,4. Le aplicamos una fuerza de 2 toneladas y nos pide la presión entre la goma y el acero. No hay diferencia con el ejercicio anterior. Sacamos a ver, en este caso, bueno, no hay diferencia. Sacamos la tensión según el eje Z, igual a F sobre superficie. Planteamos la deformación según X o según Y, en este caso nada más que es un círculo, pero se cumple igual, y decimos que es igual a 0, y sabemos que las tensiones según X y según Y van a ser iguales por la configuración, y de aquí sacamos cuánto valdría esa tensión, que la llamamos P, y sale la fuerza P. O sea, no hay mayor inconveniente. Este es igual que el anterior. Este mismo, después, este chico Chávez lo tiene como el caucho, al cual le agrega una cantidad de mercurio. Dice que tiene una columna de caucho, que sería el cilindrito que teníamos nosotros recién, y ahí le aplica una columna de mercurio. El chiste está en encontrar, a partir de un volumen de mercurio, cuál es la altura, con la altura sacar cuál es la presión que ejerce el mercurio, y a partir de ahí pasa a ser el mismo ejercicio. Lo mismo que este que está acá arriba, que vamos a ver que es una modificación de uno que sigue, de este que está acá. Fíjense, tenemos un paralelepípedo que ahora tenemos presión sobre un lado, pero un lado libre. O sea, lo único que cambia son las condiciones de borde. ¿Qué decimos? Que es un estado plano de tensiones, o sea, la tensión según esta carita es 0, la tensión según esta cara es menos P, siendo P la presión ejercida, y a partir de plantear la deformación en el otro sentido igual a 0, despejamos la tensión en ese sentido. Entonces, primer punto, calcular los valores de las tensiones principales en los puntos paralelepípedos ya está resuelta acá. ¿Sí? Segundo punto, variación de longitud que experimentan las aristas. Bueno, según este lado ya sabemos que es 0, y según las otras direcciones tenemos que poner las formulitas nada más. Y fíjense cómo nos queda mu sobre P sobre E, menos P sobre E, y acá nos queda sobre 1 más mu y sobre 1 menos mu cuadrado. Son todas las relaciones que van a empezar a aparecer
por las distintas configuraciones que vamos a poder plantear. Y bueno, con eso, después, leyendo lo que nos pidieron, variaciones en longitud. O sea, el delta L nos pidió. Vamos y con el L multiplicamos por la deformación y sacamos el delta L. Bueno, el delta L de B es 0, el delta de A es esto que está acá, que sería positivo, porque cuando nosotros ejercemos presión, esto se estira, y el delta de C, que sería negativo. Bueno, una alternativa, este ejercicio que ustedes vieron, fíjense, el mismo paralelepípedo, pero se lo somete a una variación de temperatura. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es imaginar que el volumen libre se deformaría una cierta un cierto volumen, o sea, a ver, en este caso sería una temperatura de 30 grados, entonces ver cuánto se deforman libremente según las distintas direcciones, y ahí sí plantear que la igualdad a cero de la información según este sentido, y ahí sacar el valor de la tensión según este eje, que sería sobre el único que tendríamos tensión. Entonces fíjense que nuestro tensor de tensiones va a ser de esta manera, porque en el único lugar donde va a haber tensiones es según ese eje, cuando restituimos a cero la deformación libre que había tenido por temperatura. O sea, se deformó libremente, después agarramos y lo comprimimos para meterlo ahí adentro. En el otro sentido, no va a tener tensiones porque está libre, pero va a tener deformaciones. Y las deformaciones van a ser de tracción. Bueno, en este caso se suman la propia de la temperatura más la ejercida por por Poisson, digamos, la derivada por Poisson de comprimir la barrita para restituir la deformación igual de acero. Es lo mismo, digamos, nada más que deben tener en cuenta una deformación previa o un estiramiento previo de la pieza. Este que viene es un poquito más complicado, pero fíjense que vamos a llegar de forma muy, muy rápida a la solución a partir de todas la práctica que estuvimos haciendo. Dice que tenemos dos paralelepípedos iguales del mismo material, este que están acá, paralelepípedos iguales, este tiene B y este tiene B, aunque no parezca. Y se colocan a uno y otro lado una placa lisa, rígida, que está unida en sus caras C por A. Se aplican a los dos bloques en sus caras superiores y perpendicularmente a ellas fuerzas, o sea, presiones P1 y P2. Conocemos el modo de elasticidad y el coeficiente de Poisson y nos piden las tensiones principales en ambos bloques y las variaciones de longitud de las aristas de los mismos. O sea, hasta ahora nosotros teníamos el mismo ejercicio, nada más que este no se movía. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si las presiones son distintas, va a aparecer una deformación según el eje Z, pero según el eje Y. Pero sabemos que lo que se desplaza uno
debe ser igual a lo que se desplaza, o la sumatoria de los desplazamientos se anulan. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos las tensiones en los cuerpos. En el cuerpo 1 tenemos una tensión según X, que es igual a 0. Después tenemos una tensión según Y, que va a tener un valor, y una tensión según Z, que es menos la carga aplicada, menos la presión aplicada. En 2 vamos a tener lo mismo, vamos a tener según X0, según Y un valor, y según Z menos la presión aplicada. Y como tenemos las mismas, esta pared tiene que estar en equilibrio, sabemos que la tensión normal según el cuerpo 1 tiene que ser igual a la tensión normal según el cuerpo 2. Y como también esto no se deforma, lo que se mueve uno es lo que acompaña el movimiento del otro, o sea que epsilon i, la suma de los epsilon i de las placas, perdón, de los cuerpos, debe ser igual a 0. Listo. Planteamos todas las ecuaciones. Con esto se resuelve. ¿Por qué? Porque decimos que epsilon i más epsilon i prima es igual a 0 y reemplazamos cuánto vale epsilon i, cuánto vale epsilon i prima, según la ley de Hooke generalizada y según cuánto valen las tensiones en los dos cuerpos. Sabemos cuánto valen sigma nz, sigma prima nz, sabemos que sigma ni igual a sigma prima i, y nos queda que es igual a esto, menos mu sobre 2 por la suma de las presiones. O sea que este sería nuestro tensor de tensiones de cada uno de los prismas. Del prisma 1 y del prisma 2. Con estas tensiones, ahora ya se convierten en dos problemas separados. Tenemos que calcular cuáles son los alargamientos. Sabemos que epsilon x vamos a tener ahora epsilon i y el epsilon z, pero ya sabiendo cuánto vale sigma ni. Y ahí vemos cuánto se alargó según cada uno de los lados. Y después también hacemos lo mismo para el segundo cuerpo. Lo único que, fíjense, que este delta prima B termina siendo igual a este delta prima B, a delta B, pero con signo contrario, porque la suma de los dos termina siendo 0. Eso porque, bueno, es la misma dimensión. Bueno, y nos queda el último, que en realidad es un viejo conocido suyo. Este ejercicio lo hicieron ustedes, ¿no es cierto? El viejo conocido, nada más que ahora lo que hacemos es resolverlo a partir de la ley de Hooke generalizada. ¿Qué era esto? Era un prisma que estaba limitado, digamos, o restringido su deformación según un extremo, pero ahora no era rígido, sino que estaba sostenido por unos cables. Entonces, cuando aplicamos la presión, esta deformación, según este sentido, en realidad no era igual a 0, sino que tiene que ser igual a la deformación que sufren los cables. Y ahí se planteaba la misma condición que tenemos acá arriba, ¿sí? Que acá decíamos, bueno, acá no va a ser 0 como era, pero tiene que ser igual a la deformación del otro lado, porque tiene que haber una compatibilidad. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Nos piden cuál es la tensión en los cables, cuál es la tensión principal en el prisma, cuál es la variación de volumen en el prisma. Otra vez tenemos que
multiplicar el volumen por el coeficiente de dilatación cúbica, y decimos, la tensión según el eje X es 0, la tensión según el eje Y es menos P, o sea, eje X es este, 0, este es menos P, y según el otro, y ahí directamente decimos que según el otro lo vamos a llamar una tensión que se llama 4 sigma por la superficie sobre A cuadrado. Perdón. Los 4 sigma por omega es la fuerza, porque vamos a decir que después esta es la fuerza que está soportando los cables. El alargamiento de los cables sabemos que es sigma sobre el modo de elasticidad longitudinal de los cables, y que deben ser iguales. El epsilon z tiene que ser igual al epsilon. Entonces el epsilon z, de acuerdo a los valores que tienen los sigma del prisma, tiene que ser igualarse a la deformación del cable. O sea, es exactamente igual que el anterior, nada más que aquí, en lugar de tener otro prisma, tenemos una deformación longitudinal de un cable. O sea, no hacemos Hughes generalizado, sino que hacemos solamente el Hughes unidimensional. Y este tendría que ser un Hughes bidimensional. Y a partir de ahí sacamos lo que sería la tensión, el sigma, que sería la tensión en los cables. Con la tensión en los cables, multiplicando por 4, haciendo esto que está acá, para obtener sigma NZ, podemos obtener el valor que nos faltaba del tensor de tensiones. A partir de eso, podemos calcular la deformación cúbica unitaria, que era, como habíamos visto hoy, la suma por 1 menos 2 mu sobre E, y nos da menos 21,57 por 10 a la menos 4, que multiplicada por el volumen del prisma, por 100 por 20 por 20, nos da la variación de volumen. O sea, es un prisma que está siendo comprimido según el eje Y y según el eje Z. Nada más que la compresión en Z no surge a partir del planteo de deformación longitudinal nula, sino de deformación longitudinal igual al estiramiento que sufren los cables. Es el mismo. Listo. Con esto estaríamos con todo lo que sería ley de Hughes generalizada, y bueno, lo saqué al MASE. En este van a tener una serie más de problemas que están muy lindos, y sobre todo hay una parte muy interesante porque juega mucho MASE con las relaciones entre los invariantes, y más que nada ejercicios muy lindos para deformaciones y para tensiones. En general, los de relación tensión-deformación son más o menos los que tiene Ortiz-Berrocal. Los teóricos que tenemos desarrollados en la guía no aparecen, porque más que nada son por ahí puntos de vista o formas de obtener desde otro punto de vista ecuaciones que ustedes ya conocían, que aplicamos en las deducciones formales en la teoría. Última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las ecuaciones de Navier-Stokes y las de Saint-Venant? Y con eso terminamos las preguntas, y con eso terminamos el dictado de nuestra materia. Así que ahora a prepararse para el parcial. ¿Cuántos somos? Somos re poquitos, hoy somos 38 nomás. Bueno, a prepararse, chicos.
¿Sí? ¿Escucho la pregunta? No, muchas gracias, Inge, nomás le iba a decir. Gracias por todo. Bueno, listo. Bueno, chicos, nos estamos viendo.